Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente a todos. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Es aquí nuestro lugar seguro. Amén. Donde venimos a adorar, exaltar, glorificar y a vaciarnos de toda la contaminación de este mundo y a llenarnos de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos reciben al Señor Jesucristo con un aplauso? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Muy bien. Como ven, el tema de hoy es antes y después de conocer a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan lo que eran antes de Cristo? Y no quisieran, ¿verdad?, haber vivido esa vida. No quisiéramos haber vivido esa vida. Y ahora lo que tenemos en Cristo. Qué bendición la que el Señor nos ha regalado. Amén. Porque esto es por gracia. Todo es por gracia. No hay méritos humanos aquí. Nadie pudo llegar a obtener la salvación por méritos, por esfuerzos. Es gracia, es gracia. Amén. Gloria sea a Dios. Muy bien. Vamos a orar en esta hora. Vamos a presentarle este momento al Señor para que sea Él dirigiéndonos. Amén. Y que sea Él hablando y tocando nuestro corazón por medio de su palabra, y que esta palabra nos haga entrar, ¿no?, en reflexión, en razonamiento, y de esta forma poder estar más apegados a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por un día más de vida que nos regalas, de poder estar aquí en tu casa de adoración, Señor, para contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Padre, recibe, Señor, en esta hora nuestro corazón, Señor, rendido completamente a ti. Y te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a poder, Señor, tener la puerta de nuestro corazón abierta para poder recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Bendícenos por medio de tu palabra, sabiendo, Señor, como lo dice Juan, el evangelista, que tú eres el verbo y que el verbo se ha encarnado. El verbo es la palabra, tu palabra, Señor, y esto es lo que vamos a recibir hoy, tu palabra. Vamos a recibirte a ti, Señor, y eso es lo que queremos, Dios mío, que tú nos llenes con tu presencia, porque queremos estar en ti, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que bendigas a cada corazón, que ministres, que hables, Señor. Padre, en esta hora te presentamos, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras fuerzas. Te entregamos todo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén, amén y amén. Gloria seas al Señor. Muy bien. ¿Cuántos tienen sus Biblias físicas y también en sus teléfonos? ¿Cuántos la tienen? Levanten. Muy bien. También lo vamos a ir transmitiendo, ¿verdad?, en pantalla, algunos versículos bíblicos. Muy bien. Quiero que nos dirijamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16 al versículo 24. Muy bien. Damos gloria al Señor. Antes de empezar a leer este versículo bíblico, como ven, el tema es antes, ¿no?, y después de conocer al Señor. Primeramente vamos a empezar quiénes éramos nosotros antes de Cristo. ¿Alguien me podría decir quién era usted antes de Cristo? Era trapos de inmundicia, podrida llaga. Yo creo que son descripciones realmente verdaderas, fuertes, pero eso es lo que éramos. Algo más que podríamos añadir: éramos miserables. Escuche bien: miserables, desventurados, pobres y ciegos. Y por si eso fuese poco, hay que añadirle un poco más a esto.
éramos malditos, malditos y condenados. ¿Sabe cómo nos miraba el Padre sin Cristo? Como condenados, malditos, pecadores, idólatras, con una mente reprobada, con una mente cauterizada, esclavizados por el pecado, que solamente estábamos inclinados hacia lo que está hacia abajo y no hacia lo que está hacia arriba. Siempre nuestro pensamiento y nuestro corazón era de continuo solamente hacer el mal. Esa era nuestra condición. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos entonces obtener salvación? ¿Cómo podríamos obtener salvación? Imagínense que Dios nos dio una ley, la ley que fue transmitida por medio de Moisés. Amén. La ley que fue transmitida por medio de Moisés. Entonces Dios nos dio una ley. La ley de Dios es santa, es pura y es perfecta. Amén. La ley en sí no podía salvarnos. ¿Por qué no podía salvarnos? Porque la ley es santa, pura, perfecta, dada por un Dios santo, puro y perfecto. Y la pregunta es, ¿qué éramos entonces antes de Cristo nosotros? Todo lo que ya hemos dicho, ¿no? La ley entonces vino ¿a qué? A reflejar nuestro pecado. La ley vino a reflejar nuestra condición delante de Dios, indignos, pecadores. Y aunque la gente de Israel en su época trató de muchas formas de hacer cumplir la ley, se esforzaban en cumplir la ley, no podían cumplirla, porque la ley era demasiado buena y el ser humano demasiado malo para poder cumplirla al pie de la letra. Entonces, cuando el ser humano se esforzaba en cumplir la ley, en ciertas partes la podía cumplir, pero en otras no. Y entonces, cuando no podíamos cumplir la ley del Señor, transgredíamos la ley del Señor, en cierta parte nos hacíamos transgresores de toda la ley. Por lo tanto, la ley nos condenaba porque era buena y nosotros éramos demasiado malos para poder cumplirla. Pero Dios proveyó el sacrificio de animales. Yo creo que algunos están familiarizados, ¿no? Con los sacrificios que se hacían en Israel. Entonces, cuando el pueblo pecaba o un individuo pecaba ante el Señor, se presentaba ¿qué? Un sacrificio de un animalito inocente. ¿Quién moría en lugar del pecador? El animalito inocente. Se derramaba la sangre, amén, de un cordero inocente. Toda la ley del Antiguo Testamento apuntaba al verdadero sacrificio que es Cristo Jesús. Amén. En Levítico capítulo 17, versículo 11, si no me equivoco, si lo busca nuestro hermano y ustedes lo van a poder ir leyendo. Levítico capítulo 17, versículo 11, Dios dice que dio el regalo de la sangre. Dios nos dio el regalo de la sangre. Y dice, amados hermanos, que la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Muy bien, ahí podemos ver que la vida de la carne está en la sangre. Por ejemplo, si usted se hace una herida y se desangra, usted muere, porque su vida está en la sangre. Pues todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos malos por naturaleza, pecadores por naturaleza. Eso éramos usted y yo. Y eso es lo que dice el Señor, que el pecado, ¿verdad?, trae muerte. Nosotros estábamos en el pecado. Por lo tanto, estábamos muertos espiritualmente. Adán, el primer hombre, pecó delante de Dios
y todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros, hemos heredado su naturaleza pecaminosa. Pero esto es la buena noticia que vemos, que el Señor dio el regalo de la sangre para hacer expiación, es decir, para perdón, ¿no? O para cubrir los pecados de las personas cuando transgredían la ley del Señor. Entonces, ahora, el Señor, ¿qué es lo que hacía? No quitaba el pecado, solamente lo cubría. Es como cuando usted quizás hay algo sucio en el piso, ¿no? Y en vez de limpiarlo, ¿qué es lo que hace? Le pone una manta encima para cubrirlo y para que no se vea. Pues eso es lo que sucedía. No podíamos ser salvos por medio de la ley porque era demasiado buena y nosotros demasiado malos. ¿Lo vamos entendiendo hasta ahora? Amén. Gloria a Dios. Entonces, lastimosamente el pueblo de Israel no tenía corazón para poder entender lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios estaba revelando. Pero esto es importante para nosotros. Este versículo denota algo importante para nosotros, porque todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacían? Apuntaban al verdadero sacrificio. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando sobre las aguas del Jordán? Él estaba bautizando y de repente ve a alguien que viene a lo lejos, y cuando lo ve a lo lejos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cada vez que usted pecaba, tenía que hacer un sacrificio de animales. Qué tedioso. Todo el tiempo tenía que hacer sacrificios de animales. Volvía a pecar y volvía a hacer sacrificio. Volvía a pecar y volvía a hacer sacrificio. Pero el sacrificio de Cristo Jesús es necesario. Y es el sacrificio una vez y para siempre. Ya no necesita hacer más sacrificios de animales, más derramamiento de sangre, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para expiar, para perdonar, para borrar su pecado sobre la faz de la tierra de una vez y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces nuestra vida antes de Cristo era miserable. Estábamos condenados. ¿Cómo podíamos salir de esa situación? No se podía. Amén. No se podía salir de esa condición. Estábamos alejados de Dios, esclavizados. Así estábamos, bajo las rejas. El pecado enseñoreaba sobre nosotros. El pecado tenía autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, no podíamos hacer el bien. No podíamos acercarnos a Dios porque el pecado tenía autoridad sobre nosotros. Él gobernaba sobre nosotros. Éramos incapaces de poder llegar a Dios, de entrar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo nos ve Dios si no está Cristo? Pobres, miserables, ciegos, idólatras, paganos. Porque si no está Cristo en nuestro corazón, si Cristo no está gobernando, alguien más está gobernando. Alguien más está obteniendo el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Alguien más. Entonces quiere decir que éramos idólatras, éramos paganos, éramos viles, éramos de lo más bajo. De lo más bajo. Eso éramos. Pero ahora, ¿cómo nos ve el Padre a través de su Hijo? ¿Saben ustedes cómo nos ve el Padre a través de su Hijo? ¿Qué es Jesús? Él es justo, Él es santo, ¿no? Él es puro de corazón. Entonces, ¿cómo nos ve el Padre a través de su Hijo? Justos, santos, criaturas nuevas. Amén. Somos justificados por la fe. ¿En quién?
en Cristo Jesús. Ahora sí vamos al libro de al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16 al versículo 24. Gloria a Dios. Antes de conocer a Dios, éramos pecadores que vivían como esclavos de la muerte. La Biblia compara nuestro cambio al renacer con la vida eterna que pertenece a Dios después de conocerlo con las ramas injertadas. Y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, es decir, usted siendo un olivo silvestre, como lo dice ahí, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues a las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Muy bien. Qué bendición lo que Dios nos está revelando y nos está mostrando a través de esta lectura que hemos tocado en esta hora, que hemos leído. Aquí vemos que nosotros somos los olivos silvestres. Un olivo silvestre no da un fruto de calidad. Su fruto es malo. Entonces los frutos que nosotros dábamos antes de Cristo eran malos, inclinados hacia el mal. Todo el tiempo maldad, todo el tiempo pecado. Esos eran los frutos que nosotros dábamos. Éramos silvestres, gentiles. Pero la buena noticia es que Dios nos ha injertado. Amén. Dios nos ha injertado y por lo tanto, como Él es la raíz y nosotros somos injertados en Él, en el buen olivo, porque Cristo es el buen olivo. Amén. Él es el buen olivo. Entonces nosotros hemos sido injertados en Él y ahora que hemos sido injertados en Él, ya no damos fruto malo, sino que damos fruto bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ha cortado nuestra vieja naturaleza. Él ha cortado nuestra vieja naturaleza al injertarnos en Él. Él nos ha hecho herederos de sus promesas. Damos buen fruto no porque seamos buenos. Damos buen fruto porque estamos ¿en quién? Damos buen fruto porque estamos en Él, porque estamos en Jesucristo. El Señor no quiere que estés cerca de Él. El Señor quiere que estés en Él, porque esa es una gran diferencia. No es lo mismo estar cerca que estar en Jesús. Amén. No es lo mismo, porque estar en Jesús es lo que hace que nosotros seamos herederos de todo lo que el Padre tiene para su Hijo
Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en botánica, injertar es un término utilizado para referirse a la unión de parte de una planta a otra. Una rama que se injerta en otro árbol. Pierde sus rasgos originales y pasa, dice, a formar parte del organismo al que ha sido unido, para que ambas crezcan juntas como una sola. Ahora, vamos al libro de el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. La Biblia compara nuestra relación con Dios con la de un árbol y sus ramas, enfatizando que no podemos hacer nada separados de Él. Vamos a ver qué dice. Yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús, antes de ser crucificado en la cruz del Calvario, antes de ofrecerse como sacrificio para que nosotros pudiésemos tener vida, Él oró en el Getsemaní y oraba pidiéndole al Padre que así como Él y el Padre eran uno, que nosotros fuésemos uno en Él. Amén. Fuésemos uno en Él. Él oraba por sus discípulos para que ellos fueran uno en ¿quién? En Cristo. Y no solamente oraba por sus discípulos, oraba por todos aquellos que iban a ser injertados también. Amén. Para que todos fuésemos uno. Por eso nosotros ahora somos un cuerpo. Aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Amén. Un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y Él es la cabeza, y Él es el que dirige, Él es el que gobierna, Él es el Rey soberano de nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? ¿Es así? ¿Está siendo así en realidad en nuestras vidas? Él está gobernando, Él está tomando el primer lugar en nuestras vidas, ¿o todavía no? Porque si permanecemos en Él, que es la vid, y nosotros somos los pámpanos, entonces vamos a poder dar fruto, y por nuestros frutos nos conocemos. Amén. Por nuestros frutos nos conocemos. Entonces, especialmente el libro de Romanos describe nuestra unión orgánica con Dios, refiriéndose al injerto. Estos nos recuerdan que debemos desechar nuestra vieja naturaleza pecadora y cambiar para asemejarnos a la naturaleza de Dios. En cuanto a la misma especie, los ejemplares de mejor calidad dice que se describen como el término adicional bueno, pero los de mala calidad reciben el nombre de silvestre. Lo mismo ocurre con los olivos. Hay dos clases de olivos, el buen olivo de buena calidad y el olivo silvestre de mala calidad. Nosotros somos las ramas del olivo silvestre. Somos injertados en Dios, en el buen olivo. Ahora, ¿qué representa o a quién representa el buen olivo? ¿A quién representa el buen olivo? A Cristo. Amén. Nosotros no podemos dar buenos frutos si no permanecemos en Él. Nuestra vida tiene que estar rendida a Cristo.
Y eso es lo que Él quiere. Isaías capítulo 9, versículo 6, encontramos una profecía dada 736 años antes de Cristo. Él profetiza y dice, porque un niño nos es nacido. Amén. Un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¡Qué bendición! Amén. Nosotros celebramos a Cristo. ¿Cuántos celebran a Cristo? Amén. Celebramos el nacimiento de Cristo aquí en la tierra, pero también celebramos el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Amén. Porque entonces de nada sirve que celebremos al niño Jesús si no está en nuestro corazón. Lamentablemente sabemos que estamos en un sistema donde el ser humano ha distorsionado todo. En esta Navidad no se celebra a Cristo. Se hacen honores a los regalos. Se reúnen los familiares en la mesa. Ponen todos los bocadillos, la comida. Se emborrachan. Hablan de todo tipo de cosas triviales. De cosas vanas. Pero entonces, si es la Navidad la que celebramos, ¿dónde está Cristo entonces? ¿A dónde lo hemos dejado? Si nosotros estamos en esta condición, entonces todavía somos olivos silvestres. Pero eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Eso no es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos olivos silvestres. El Señor dice que todo árbol que no da fruto, ¿qué significa? Es cortado, ¿no? Y es echado al fuego. Entonces, ¿cuántos están en Cristo? No los veo convencidos. ¿Cuántos están en Cristo? Pues démosle gloria al Señor. Muy bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25 al 29 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Si antes de conocer a Dios solo esperábamos cosas terrenales como administrar un negocio o tener nuestra propia empresa o nuestra propia casa, hoy, hermanos, así como el creyente Abraham, esperamos algo mucho mejor. Ya nuestros ojos no están fijados en lo terrenal. Amén. Nuestros ojos ahora están fijados en lo que viene de arriba. Lo que nosotros esperamos no es algo de allá arriba. Lo que esperamos es a alguien. ¿Y ese alguien quién es? Y, amén. Gloria a Dios. Entonces no esperamos algo de arriba, esperamos a alguien, y es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que nació aquí por obra del Espíritu Santo, que murió por nosotros los pecadores, indignos, viles, que no merecíamos absolutamente nada. Y todo lo que hoy tenemos es por gracia, por gracia. Entonces todo el bien que nosotros podemos experimentar es la gracia de Dios. Y la gracia es Dios. Amén. La gracia es Dios y todo lo que experimentamos es bueno.
entonces usted no va a poder tener plenitud hasta que no esté en Cristo. Lo único que usted va a tener es una vida que se acaba, los años que Dios ya ha fijado para usted en esta tierra. Sin Cristo, usted no tiene absolutamente nada. Todo lo que usted podría lograr aquí se quedará acá y usted se perderá. Y es por eso que hoy les presento a Jesús. Amén. Pablo dice que hay que poner nuestra mirada y nuestra fe en el autor y consumador, ¿no?, de nuestra fe. ¿Quién es? Jesucristo. Y solamente en Él hay salvación. Solamente en Él estamos plenos. ¿Por qué digo esto, que solamente en Él estamos plenos? Porque de su plenitud tomamos todos. Todo lo que es del Padre es del Hijo. Y ahora pregunto, ¿los recursos que tiene el Padre son limitados? Son ilimitados. Amén. Entonces, la buena noticia de hoy es que todo lo que es del Padre es del Hijo. Y todo lo que es del Hijo es de todos aquellos que han sido injertados en Jesús. Amén. Todas las bendiciones del Padre hacia su Hijo también son nuestras, porque Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, el primogénito es el heredero de todo lo que tiene el Padre. Y nosotros, al creer en Cristo, hemos sido injertados. ¿Qué dice el Señor en su palabra? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es una falacia. Esto no es filosofía. Esto es la verdad absoluta de parte de Dios. Y también es una bendición si nosotros la tomamos. Amén. Esto es una bendición enorme, hermanos. No sé si ustedes están dando cuenta de la magnitud de lo que el Señor está haciendo por nosotros en esta hora. Somos hijos de Dios. ¿Saben qué significa eso? Un padre siempre le va a dar lo mejor a su hijo. Amén. Un padre siempre va a velar por la protección de su hijo. Un padre le va a dar todo lo que su hijo necesita. Y un hijo está pleno en su padre. Eso es lo que Dios está haciendo en esta hora por nosotros. Estamos plenos en Cristo. Somos sus hijos. Por lo tanto, Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Él suple nuestras necesidades. ¿Y sabe cuál era la necesidad más grande que nosotros teníamos? Su presencia. Estábamos ausentes de Él. El pecado nos esclavizaba. ¿Cómo podíamos estar entonces cerca del Señor? Si Él es santo y Él aborrece el pecado. No podíamos de ninguna manera. Es solamente a través de Cristo. Amén. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo nos ve el Padre a través de su Hijo? Justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo no tenemos nada. Con Cristo lo tenemos todo. Amén. Entonces diga conmigo en esta hora, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. No me hace falta absolutamente nada. Nada. Esto fue lo que dijo el salmista David. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. No me hace falta absolutamente nada. Puedo sufrir, me puede faltar dinero, me puede faltar comida, pero eso no importa, lo tengo a Él. Y eso es lo más importante. Tengo a la persona más importante. Tenemos que amar a Jesús. Amemos a Jesús. Somos uno en Jesús. Amén. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? Yo veo que todavía algunos miembros del cuerpo están adormecidos. Hay que despertarlos. ¿Cuántos son?
de Cristo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Damos gloria a su nombre por siempre. La vida de Pedro antes de conocer a Dios y su vida después de conocerlo. Yo creo que algunos conocemos la historia, ¿no? De los apóstoles, de los discípulos, antes de ser seguidores de Cristo. Antes de conocer a Dios, Pedro era simplemente un pescador que pescaba para ganarse la vida. Llevaba una vida sin rumbo, trabajando todos los días para sí mismo en lugar de beneficiar a los demás. Sin embargo, después de conocer a Cristo, hubo muchos cambios en su vida. Amén. Dice Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dice que dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estas son palabras de Pedro. Una vez él ya no era discípulo. Él era ya un apóstol. Él ya había sido injertado en Cristo. ¿Cómo somos entonces injertados en Cristo? ¿Alguien me podría decir cómo somos injertados en Cristo? A través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra. Amén. Somos injertados en Cristo Jesús. Entonces, la vida de Pedro, después de conocer a Jesús, fue totalmente diferente a su vida antes de conocerlo. ¿Se acuerdan ustedes cómo eran antes de Cristo? Yo me acuerdo de la vida de mi hermano Víctor y también la vida de nuestro hermano Elvis. Y ellos también se acuerdan de mi vida. Y éramos un desastre. Éramos un desastre. Eso éramos. Él conoce prácticamente muchísimas cosas de mí, porque crecimos juntos. Amén. Ambos crecimos juntos. O sea que nos vimos crecer. Éramos vecinos desde pequeños. Nos vimos crecer en el barrio. Nos gustaba jugar pelota. Yo era malo para jugar pelota, pero él era muy bueno para jugar fútbol. Pero de ahí íbamos creciendo, íbamos adoptando cosas malas, según las influencias, ¿no?, que teníamos. Y empezamos a andar en cosas que no eran correctas delante de Dios. Es para que vea hasta dónde habíamos llegado nosotros. Tocamos fondo a través de los vicios, las sustancias prohibidas. O sea, nosotros, todo lo que queríamos en el momento, íbamos en busca de ello. Todo lo que deseábamos, íbamos en pos de ello. Pero todo lo que deseábamos era malo. Todo era malo. Y eso es lo que éramos antes de Cristo. Pero ahora en Cristo, yo no me podía imaginar en ese entonces que Dios tenía algo preparado para mí. Que Dios tenía algo preparado para Víctor y para Elvis, que aquí está también con nosotros. Él es su hermano. No podíamos saber lo que Dios podía hacer por nosotros y a través de nosotros. Y por la gracia de Dios, aquí estamos. Amén. Injertados ¿en quién? En Cristo Jesús, dando fruto para Él, trabajando para Él. Porque Dios quiere también que nosotros le sirvamos. Amén. Sirvámosle a Él.
entreguemos nuestra vida completamente a Él. Así como Pedro cambió, así como Pablo cambió, eran personas miserables. Pablo perseguía a la iglesia. ¿Se imaginan eso? Los latigaba, los arrastraba, los echaba a la cárcel, los mataba. Y Dios tuvo misericordia de él. Los frutos que daba Pablo eran malos, porque Pablo era un olivo silvestre. Aunque él pensaba que él estaba haciendo la obra de Dios al matar a los cristianos, realmente, hermanos, sus frutos eran malos. Y Cristo se le reveló y le dijo el Señor: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se dan cuenta a quién estaba persiguiendo Pablo? A Jesús. ¿Por medio de quién? De su iglesia. De su iglesia. Y entonces el Señor se le reveló, y una vez que Dios se le reveló a Pablo, Pablo ya no fue igual. Pasó de matar, de perseguir, a ser perseguido él por causa de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Y este hombre llegó a conocer tal a Jesús que dijo: para mí el vivir es Cristo. ¿Saben qué significa eso? Su deleite era de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo muero, no pasa nada, me voy con el Señor. Me voy con el Señor. Esa es la convicción de alguien que está plantado en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que teníamos antes, si teníamos dinero, títulos, cualquier cosa que tuviéramos de importancia terrenal, Pablo dice que lo estimó como basura para ganar la excelencia de Jesús. Amén. La iglesia es iglesia porque Cristo gobierna. Si la iglesia quita su mirada de Cristo, deja la comunión con Cristo, ya no es iglesia. ¿Entienden eso? Somos iglesia porque Cristo nos ha plantado y tenemos un propósito en esta tierra, y hemos sido enviados. Hemos sido enviados. La iglesia es la puerta que Dios utiliza para que la gente se pueda salvar. Amén. Somos columna y baluarte de la verdad. Amamos la verdad, defendemos la verdad, vivimos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por darnos, Señor, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro libertador, en quien está puesta nuestra esperanza, Señor. Yo sé que un día, Señor, tú regresarás, Padre. No sabemos el día ni la hora, pero te esperamos, Señor. Te esperamos como las vírgenes prudentes, Señor, que tenían sus lámparas llenas de aceite, esperándote a ti, Señor. Padre, te esperamos, Señor. Esperamos tu venida, Señor. Tu iglesia, Señor, se está preparando para poder, Señor, irnos contigo, Señor. Mi Dios, yo sé que tu promesa no tardará, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, bendícelos y llénalos con tu Espíritu Santo, Señor, con poder, Señor. Declaramos que Cristo es el Rey, declaramos que Él gobierna sobre nosotros, que Él es nuestro todo, que su gobierno habita en nosotros. Nuestra ciudadanía, amados hermanos, no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos una nueva ciudad, la ciudad celestial. Así como también Abraham, a pesar de que recibió la tierra que Dios le dio,
la tierra que Dios le prometió, él vivió como un nómada en su tierra, como un peregrino, como un extranjero, porque él esperaba algo mejor que Dios le había revelado, y esa es la nueva Jerusalén. Amén. Pertenecemos a ese gobierno, pertenecemos a esa ciudad. El Padre ha preparado morada para nosotros, y Jesús ha tenido que ir al Padre, a ese lugar, para preparar morada para nosotros. Amén. El Padre ha preparado una ciudad, pero Cristo está preparando el lugar para nosotros. Amén. Y cuando Él venga, nosotros nos iremos con Él. Ahí no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni enfermedades, porque Cristo lo es todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo es el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.